Bueno, Dios bendiga a todos y bienvenido a un estudio más. Hoy les invito a que vayan conmigo y vamos a considerar Efesios 4, versículo 5 en específico. Vamos a leer del versículo 1 al 7 para entender un poco del contexto de nuestro estudio en este día. Pero nuestro enfoque va a ser en Efesios capítulo 4, versículo 5 y solamente va a ser un parte de esa frase que es un Señor, una sola fe. Bueno, comenzando en Efesios 4:1, la palabra del Señor dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Oremos brevemente y comenzamos nuestro estudio en este día. Bendito y buen Dios, nos acercamos, Señor, confiadamente, porque Cristo ha declarado paz con su sangre. Porque tú, Señor, nos has redimido conforme al beneplácito de tu voluntad. Nos escogiste en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y por eso, Señor, estamos agradecidos y tenemos la confianza de venir y la certeza de que las puertas están abiertas a tu iglesia para venir delante de ti, Señor, y hacerte saber nuestras peticiones, puesto que ya conoces lo que necesitamos aún antes de que te lo pidamos. Te damos gracias por este privilegio, este honor, Señor. Ayúdanos por tu Santo Espíritu a caminar en la fe que confesamos. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo a este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a la confesión que hacemos. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Entonces, buen día, buenas tardes o buenas noches. Le invito a que regresemos a ese versículo 5 de Efesios 4. Y hoy vamos a considerar en especial dos partes de esa frase. Eso siendo la primera parte, un solo Señor. Vamos a hablar de quién es ese Señor, qué está implicado en lo que Pablo está diciendo ahí. Y vamos a hablar también de una sola fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es esta fe a la cual se refiere Pablo? ¿Es el acto de creer o es algo más? Eso es lo que vamos a investigar hoy. Un solo bautismo es parte de ese versículo, pero eso nos va a tomar un poco más tiempo para poder estudiar el significado de esa palabra o de esa frase. Entonces eso lo dejamos para la próxima semana. Pero nos dimos cuenta y hicimos nota de esto en la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, de que Pablo aquí muy claramente hace una referencia a la santa y bendita Trinidad, ¿verdad? Pablo primeramente habla de un cuerpo, esa es la iglesia, y dice que hay un cuerpo ¿por qué? Porque hay un espíritu, y ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos une a ese cuerpo. Y bueno, conocemos que ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia sobre la cual Él es dado como la cabeza, ¿verdad? Y terminando allí en versículo 6, versículo 5, el apóstol Pablo ahora cambia su enfoque y comienza a hablar de el Señor. Y todos los comentaristas y el contexto lo hace muy claro que está hablando del Señor Jesucristo. Y en versículo 6 termina hablando de un solo Dios y Padre de todos. Entonces tenemos esa referencia
a la Santa y Bendita Trinidad. Es algo muy hermoso cuando leemos las Escrituras y especialmente las cartas de Pablo, que él cuando está dándonos enseñanza teológica, siempre entra a adoración. Su teología siempre lo lleva a la doxología. Mientras va profundizando en sus enseñanzas, va profundizando igualmente en su adoración a Dios. Y esa realmente es la meta de nuestro estudio. Es la meta de la teología. Es poder conocer más al Dios que servimos para poder amarle mejor y servirle y adorarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pablo constantemente, si lees sus cartas, mueve de teología a doxología, mueve de la instrucción a la adoración, y así debe de ser la vida del cristiano. Mientras vamos recibiendo más instrucción, nuestros corazones deben de ser conmovidos a más adoración de nuestro Dios triuno o trino. Entonces Pablo está dando teología aquí, nos está enseñando qué tipo de unidad o de unión tiene el cuerpo de Cristo o la iglesia. Recuerde que Pablo comienza el capítulo 4, versículo 1, rogándonos, nos ruega, nos exhorta, nos pide. En otras palabras, podemos decir de una manera, no nada más pedir, sino que exigir, exhortar, rogar. Está diciendo, no hay opción de esto, os ruego que viváis de una manera digna del llamado. Y entonces aquí, cuando Pablo habla de ese llamado, nos da y nos deja entender, nos hace entender que hay un supremo llamamiento en Cristo para la iglesia. Y luego comienza a desarrollar cuáles son estos fundamentos básicos. ¿Qué es la base o el fundamento de la fe cristiana? Es decir, ¿qué es la base de nuestra unidad? Y Pablo dice, estamos unidos o somos unidos porque hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza de nuestra vocación, etc. 7 veces Pablo usa esa palabra uno, y nos está dando a entender que estamos unidos en esta fe, estamos unidos en esto lo que llamamos el cristianismo, en seguir a Cristo. Entonces él comienza diciendo que hay un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu que nos une. Primeramente los unos con el Señor Jesucristo y después los unos con los demás, con nosotros, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y tenemos una esperanza porque ese espíritu nos testifica de que somos los hijos de Dios. Y entonces tenemos una esperanza de que muy pronto el Señor Jesús viene a recoger a su iglesia y nos llevará a donde Él está. Seremos tal como Él es y le veremos tal como Él es. Seremos hechos semejantes a Él con cuerpos glorificados así como Él está en gloria. Esta es nuestra esperanza. Ver cara a cara a nuestro Redentor y, dice Pablo, a nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser el enfoque de esta tarde, de que hay un solo Señor y agregado a ese enfoque es una sola fe. Pero el enfoque primordial o principal es hablar de un solo Señor, porque ahora tenemos que entender quién es este Señor y qué está diciendo Pablo con esta palabra, con decir hay un solo Señor. Porque Pablo en otro lugar escribe que nadie puede decir que Cristo es el Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo en otro lugar nos dice que nadie puede decir que Cristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo o por el Santo Espíritu de Dios. Es más, Pablo en Filipenses también dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero escuche cómo termina esa frase, para la gloria de Dios Padre. Entonces, desde el principio hasta el fin, nuestra salvación es la obra gloriosa
de nuestro Dios trino o nuestro Dios triuno. Es una obra maravillosa. Y Pablo ha hablado del ministerio del Espíritu Santo, de cómo Él nos une en un solo cuerpo, cómo nos da la certeza de una sola esperanza de nuestra vocación, y ahora mueve su atención, podemos decir, de una persona de la Trinidad a la segunda, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero en decir hay un solo Señor y referirse al Señor Jesucristo, es algo que es mucho más profundo de lo que quizás aparezca. En los tiempos de cuando el Antiguo Testamento se estaba revelando y después escribiendo, aún en los tiempos del Nuevo Testamento, aún en el día de hoy, una oración que hace el pueblo de Israel, o es más, una declaración que hace el pueblo de Israel, es el Shema. El Shema es una palabra del idioma hebreo que significa oye o escucha. Y si yo digo escucha o oye Israel, yo creo muchos ya reconocen a qué versículo me refiero, a qué pasaje me refiero. Esta palabra, este pasaje, esta oración o esta declaración se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 5. Y si vamos allí, vamos a oír un poco de lo que a lo que se está refiriendo Pablo en este pasaje. Porque en Deuteronomio 6, 4 al 5 tenemos esa declaración muy famosa que dice: escucha o oye. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nuestro enfoque va a ser en el versículo 4, porque lo que vemos aquí es que el significado de este Shema o de esta oración o declaración del pueblo de Israel encuentra su cumplimiento o es finalmente y totalmente o completamente desarrollado o traído a la luz en el Nuevo Testamento. El cristianismo no dice olvídate del Shema o olvídate de que hay un solo Dios. No, el cristianismo dice hay un solo Dios, pero este Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios nunca cambia. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno, mas no tenemos tres eternos. Tenemos un Dios eterno, el Padre, Señor Todopoderoso, el Hijo, Señor Todopoderoso, y el Espíritu Santo, Señor Todopoderoso. Mas no tenemos tres dioses, tenemos simplemente un Dios Todopoderoso. Y si vamos a 1 Corintios 8:6, podemos ver cómo Pablo desarrolla o podemos decir, hace amplificación o hace más amplio esta declaración del Shema, del oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno o el Señor uno es. 1 Corintios 8:6, Pablo, podemos decir, hablando por los cristianos o representando a los cristianos, dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, ¿verdad? Como dice en Deuteronomio, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, Pablo está ampliando el Shema, está desarrollándole más, está dándole más color, está dándole más luz. Está diciendo, es cierto, el Shema, la declaración del pueblo de Israel es correcta. Hay un solo Dios, pero dice Pablo, pero ahora hemos recibido, escuche bien, la revelación completa. La revelación completa de que Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y a eso se refiere aquí. Aquí en 1 Corintios se refiere al Padre y al Hijo, pero aquí en Efesios 4 se refiere más precisamente al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo. Pablo, claro, no creía y no cree, pues aún muerto vive, ¿verdad? Y no cree que hay tres dioses, no, él cree claramente que hay un Dios, mas él cree que el Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, y esos tres uno son. Eso es lo que conocemos y confesamos, y a esto se refiere Pablo en Efesios 4:4-6. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y en todos. Entonces, el Espíritu Santo está involucrado en nuestra unidad o forma la base de nuestra unidad como hijos, pero igualmente así el Hijo de Dios está íntimamente involucrado en la unidad de los creyentes. Específicamente, Pablo habla de tres cosas, pero esta semana, de nuevo, vamos a hablar de dos. Primero dice un solo Señor y después una sola fe. Ahora, ¿qué significa Señor? Esa palabra es muy, podemos decir, compleja, aunque parezca sencilla. Esa palabra Señor tiene una idea de alguien quien tiene autoridad sobre tu vida. Es más, el Señor Jesús, Él es no nada más Señor de la iglesia o Rey de los cristianos, Él es Rey del universo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. No hay ninguna pulgada en este universo sobre la cual el Señor Jesucristo no pueda decir, eres mío. El Señor dice mío a todo el universo. Todo le pertenece, pues Él es Rey de reyes y Señor de señores, y sobre Él no hay ninguno. Todos los reyes de la tierra no son nada en comparación al Rey de la gloria. Se vistan como se vistan, amontonen ejércitos que quisieran amontonar, conquisten tierras que quisieran conquistar. Aún así no se comparan al poder, la gloria y la majestad del Rey de reyes y Señor de señores. Hay un Señor, y esa palabra Señor significa que Él tiene la autoridad. Muchos han dicho, es que tú tienes que hacer al Señor Jesucristo como Señor de tu vida, o podemos decir en español, recibirlo como Señor de tu vida. Pero mi hermano, mi hermana, aunque no lo recibas, Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de todas las cosas. Todas las cosas existen por Él y en Él y para Él. No hay nada que se excepte de esa palabra. Todo le pertenece a Cristo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. En Efesios 1, Pablo ya ha hecho esto muy claro. Pablo dice, mi oración, 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, escucha dónde está el Señor Jesucristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, es decir, Cristo, que lo llena el todo en todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor del universo, la cabeza de la iglesia. Él es soberano. Él es el que reina. Él es el que manda. Y déjame ser muy claro, aunque lo ames o no lo ames, Él es el Señor de tu vida. No hay nadie como Él. Sus siervos son ministros de fuego. Su autoridad, su poder, su majestad es incomparable. Cuando Isaías miró al Señor alto y sublime, exaltado, dijo, ay de mí. ¿Y qué dice Juan? Y Isaías estaba mirando a Cristo en su gloria.
Pedro, cuando subió al monte de transfiguración con el Señor y miró tan solo un poquito de la gloria de Cristo, dijo, de aquí no me quiero bajar. No quería regresar de ese lugar. ¿Por qué? Porque su majestad, la gloria de Cristo, no se compara con cualquiera gloria en este universo. Y Pablo no encuentra en sus cartas las palabras para describir tal Señor. Cuando él fue, dice la palabra, Pablo confiesa, conozco un Señor, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado al tercer cielo. Muchos comentaristas y yo personalmente creen que él se refería a sí mismo, pero no quería vanagloriarse, pero dijo, no, miré cosas indecibles, cosas que la lengua humana no pueden definir y describir, ni mucho menos llegar a explicar. ¿Por qué? Porque Pablo miró al Señor en su gloria. Ese es el Dios todopoderoso, nuestro soberano, pero es más, este Señor es, ahora sí, nuestro Señor. Y esa es la paz que tenemos tú y yo. Porque si ese Señor no fuese nuestro Señor, sería cosa terrible para ti y para mí. ¿Qué dicen las Escrituras? Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero tú y yo no caemos en sus manos. Él nos lleva en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y hemos tú y yo sido llamados a servir a este Señor. Somos posesión suya y tú y yo entonces recibimos el privilegio. Escúcheme bien, nadie diga, ay, tengo que servir al Señor como si fuese algo que no quiere hacer. No, tú y yo tenemos el privilegio, el gran privilegio de servir en los atrios de nuestro Señor. Escuche, el pastor, los diáconos, los ancianos, ellos no son la cabeza de la iglesia. Ellos desean discernir la voluntad de aquel que es la cabeza de la iglesia. No hay ningún papa en Roma que diga yo soy la cabeza de la iglesia o yo represento. No, el único que es la cabeza de la iglesia es Cristo y nadie fuera de él le da dirección o mandatos a su iglesia. Él es la cabeza de nosotros, el cuerpo. Y así como en el humano pensamos y hacemos, así también la cabeza dirige a su pueblo. El Señor Jesucristo es el que hace la determinación de dónde va o de a dónde va su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Efesios 4:15, Efesios 5:23 dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. También en Colosenses 1:18, pero tú y yo seguimos a la cabeza, seguimos a Cristo, buscamos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque como cuerpo unidos servimos a un Señor. Él nos ha comprado con preciosa sangre, precio muy caro, y ahora somos de Él y somos para Él y le pertenecemos para siempre. Él es el Señor por su resucitación. Él es el Señor de los vivos y los muertos. Y es nuestro honor servir a un Señor. El catecismo de Heidelberg, el Heidelberg Catechism, hace una pregunta muy hermosa. La primera pregunta en ese catecismo, lo tengo escrito en inglés o voy a parafrasear en español, pero creo que me van a entender. ¿Cuál es tu único confortamiento en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco cuerpo y alma, aún en la vida o en la muerte, a mi fiel Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra certeza de que somos parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a ese cuerpo mediante el Espíritu Santo. Y entonces tenemos una certeza de que Cristo viene por nosotros, cada miembro de su cuerpo, cada miembro de su iglesia, y nos viene a recoger
a llevarnos a gloria y le veremos tal como Él es. Eso es nuestro confortamiento, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y le pertenecemos a Él. Esta es la libertad. Hermano amado, amada, solamente los esclavos de Cristo son los que son libres. Se escucha raro decir que un esclavo es libre, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que los que tienen libertad son aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor y son sus siervos, sus esclavos. Él es nuestro Señor, un solo Señor. Pero ahora Pablo dice, y hay una sola fe. Los teólogos y los comentaristas han interpretado este versículo de varias y distintas maneras. Por ejemplo, unos han dicho que hay una sola fe, es decir, hay una fe o el acto de creer que salva al creyente. Pero yo no creo que el contexto esté hablando de esto. Yo creo que Pablo, como nos está definiendo muy claramente la doctrina sana y cristiana, está hablando así como Judas habló en Judas capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo está hablando de esa fe que es la confesión universal de la iglesia. La confesión católica, no católica romana de la iglesia católica romana, sino católica significando, teniendo el significativo de universal. Es decir, cuando uno dice la fe católica, es decir, la fe universal, la fe que la iglesia primitiva, que los reformadores y que tú y yo hoy en día declaramos, confesamos y creemos. Esa fe podemos decir que es un cuerpo de doctrina que todo creyente confiesa. Y yo quiero sugerirte que eso es lo que quiere decir Pablo aquí en Efesios 4, cuando él dice un solo Señor, una sola fe y después un solo bautismo. Porque escuche cómo dice Judas en Judas 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Él dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y aquí en la versión de la Biblia de las Américas tiene una explicación de qué está sucediendo y dice, podemos decir en paréntesis, motivo de la carta. Y dice aquí, siguiendo Judas escribiendo, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, escuche cómo dice, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Yo veo que Pablo se está refiriendo a esta misma cosa, a la fe que fue una vez por todas entregada a los santos, es decir, a los escogidos por el Padre en Cristo y causados a nacer de nuevo por el Espíritu Santo, sellados por ese mismo Espíritu Santo. Hay una confesión que une a cada creyente en China, en México, en Canadá, en el año 30, en el año 1500 y en el año 2020. Y si el Señor no viene antes, en el año 5000. Esa una fe, esa una confesión, es una declaración de los fundamentos o las bases cristianas. Es decir, que hay un Señor y yo creo que el fundamento, esa una fe, se puede resumir en esto. Hay un solo Señor. Él es el creador y Él es soberano sobre toda su creación. No hay Dios fuera de Él. Hay un solo Salvador, un solo Señor, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él nació de una virgen. Él fue concebido y nació y vivió sin pecado. Él murió en una cruz por vil pecadores. A Él lo enterraron. Él resucitó de nuevo.
el tercer día. Él ascendió o regresó al cielo, donde está sentado a la diestra de la majestad, esperando aquel día cuando Él vuelva por su novia, su iglesia, y reine sobre todo el mundo y la nueva creación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él salvará a todos aquellos que vienen a Él en fe, confesando sus pecados y creyendo en el Evangelio. Hay un solo Santo Espíritu. Él es el que llama y causa que el pecador venga a Cristo y se abandone a las misericordias de Dios. Él es el que da la fe para creer en Cristo. Él los bautiza al cuerpo de Cristo. Él habita y mora en el creyente y nos da las fuerzas, la sabiduría para poder vivir para Dios en este mundo. Hay una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, la cual es compuesta de creyentes de toda nación, de toda tribu, de toda raza, de toda gente. Esta iglesia es la novia de Cristo y un día va a ser reunida con su Señor y Salvador y va a estar con Él por toda la eternidad. Y podemos decir finalmente que esto es la palabra inspirada de Dios. No tiene errores, es infalible. Los cristianos tenemos que creerla enteramente, desde el principio hasta el fin. Tenemos que creer cada palabra que está escrita aquí, porque es la revelación de Dios al hombre y es la última, escuche, la última autoridad para la iglesia, para las cosas que tratan con la fe. Ahora, hay muchas otras doctrinas que son ciertas, pero yo simplemente te doy lo que podemos decir es lo básico. Creo que eso lo es. No estar de acuerdo con esas doctrinas es no estar de acuerdo con la revelación completa de Dios y la teología histórica de la iglesia cristiana. Rechazar eso es rechazar al cristianismo de Pablo, para decírtelo francamente. Rechazar eso es rechazar lo que las Escrituras nos muestran. Pero Pablo habla de una sola fe que la iglesia confiesa y a la cual se aferra, y termina hablando de un solo bautismo allí también en Efesios 4, versículo 5. Ahora, la próxima semana vamos a hablar un poco más de qué es ese bautismo, pero se va a dar cuenta que en lo que acaba de decir acerca de los fundamentos de la fe o las doctrinas base de la fe cristiana, no se hizo mención del bautismo, porque hay unos que han dicho que el bautismo, o enseñan que el bautismo es necesario para ser salvos. Ahora, no vamos a hacer mucho de eso esta semana, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Eso no es enseñanza fundamental de la fe cristiana. Claro, uno que cree en Cristo, uno que confiesa que Jesús es el Señor, debe de bautizarse. Debe de ser, mejor dicho, debe de ser bautizado por un anciano o su pastor, ¿verdad? Pero las Escrituras no enseñan, como muchas iglesias quisieran decir, no enseñan que el bautismo salva. Las Escrituras no testifican a eso. Regresamos entonces a la fuente de la sana doctrina. Y Pablo nos está diciendo que sí hay un bautismo que es necesario, pero no es el bautismo en agua. Y la próxima semana vamos a ver de qué está hablando Pablo. Que hay que pedirle al Señor en Cerar que Él nos ayude a vivir conforme a aquel dicho que dice: en cosas esenciales, unidad. En cosas no esenciales, libertad. Pero en todas las cosas, caridad, amor y paciencia. Bueno, hermanos, con esto les dejo en este día. Que Dios los bendiga y primero Dios, muy pronto nos vemos. Amén.